¿Qué? ¿Pensabais que nos habíamos ido de vacaciones, no? Pues no, pues no, pues no. Pues Átomos y Bits está dispuesto a acompañaros, si os dejáis, a lo largo de todo este verano, porque vamos a estar aquí presentes, tanto en julio como en agosto, para contaros pues todas las noticias que vayan saliendo este veranito también relacionadas con la ciencia, porque claro, dices, bueno, estarán descansando los científicos en algún momento, se irán a la playa o a la montaña o yo qué sé, o por lo menos se quedarán durmiendo en casa. Pues no, muchos de ellos siguen trabajando porque la ciencia también es una pasión y nos siguen ofreciendo esas informaciones, esas noticias que luego nosotros podemos comentaros aquí en este programa semanal, con la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que trae José Manuel Nieves y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Hola, buenas, que aquí estamos. Y lástima que este programa sea solamente de audio, porque si fuera de vídeo podríais ver el bañador floreado y las chancletas que tiene en estos momentos José Manuel, que no tiene nada que ver con la braga náutica prieta que llevo yo, y con eso sí, con albornoz, para que no se me note mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué imagen? Oye, tú sabes que este es el programa 501, ¿no? Sí, es que somos los más grandes. Somos los más grandes. 501 programas llevamos ya con este. Pues sí, Que ya lo celebramos la semana pasada, pero conviene recordarlo. Sí, para todos aquellos que creen que no, la ciencia, bueno, aquí no interesa. Pues sí, señor, interesa la ciencia, interesa la tecnología, interesa la innovación, interesa saber en qué mundo andamos. Aunque luego no lo sepamos porque, bueno, lo que sabe la ciencia pues es lo que sabe. Pero bueno, lo que sabe lo vamos contando aquí. Y además hoy vamos a hablar de ciencia moderna, enlazando casi con la ciencia primitiva, porque los alquimistas, en cierto modo, se les ha considerado como los primeros químicos, y vamos a hablar de alquimistas, pero de alquimistas modernos. A ver, pregunta de cultura general. Dale. ¿Tú sabes lo que es la crisopeya? La crisopeya, pues cuando hacen novillos en el colegio, cuando toca hablar de crisoles, ¿no? ¿O cómo es eso? Pues no. No. La crisopeya es el arte de transmutar metales viles, como por ejemplo el plomo, en oro. Bueno. Y eso fue durante siglos el sueño inalcanzable de los alquimistas, ¿no? Puede que, como el plomo y el oro resulta que tienen una densidad similar, pues los alquimistas intentaron por todos los medios, que no consiguieron nunca, una fórmula para conseguir que el plomo se transformara en oro. Tuvieron que pasar siglos para que la química moderna, la actual, demostrara que realmente, y a pesar de esa similitud en su densidad, el plomo y el oro son dos elementos totalmente distintos, tienen propiedades totalmente diferentes y no permiten convertirse uno en otro. O por lo menos no con los métodos químicos convencionales. Porque resulta que cuando llegó la física nuclear en el siglo XX, cambió las cosas del todo. Y se descubrió, entre otras cosas, que los elementos pesados podían transformarse en otros a través de procesos nucleares, procesos cuánticos, ya sea desintegrándose mediante desintegración radiactiva o siendo bombardeados en laboratorio con partículas como neutrones o como protones, ¿no? Sí. Es más, los científicos en laboratorios de aceleradores de partículas ya habían conseguido producir oro artificialmente por esas vías. Piensa, cualquier material no es más que una suma de protones, neutrones y electrones. Bueno, pues si tú eres capaz de unir el número exacto, el número justo de esos tres elementos, pues haces el elemento que quieras. Claro. Vale, pero es verdad que sabemos exactamente cuál es el peso atómico del oro, pues coges el laboratorio y con mucho esfuerzo consigues producir oro artificialmente. Pero nunca habían conseguido transmutar el plomo en oro. Es decir, sí fabricarlo artificialmente, pero no conseguirlo a partir del plomo. Bueno, pues ahora un equipo de investigadores del CERN, ¿sabes, no? Del Gran Colisionador de Hadrones, sí. El famoso LHC, la mayor máquina jamás construida por el hombre, con sus 27 kilómetros de diámetro y sus 4 enormes detectores de partículas, han conseguido dar un paso más. Y lo que han conseguido estos investigadores es conseguir por fin lo que perseguían los antiguos alquimistas. Han transmutado plomo en oro. Y lo han hecho
por medio de un mecanismo muy novedoso que podemos llamar de cuasicolisiones. Sabes que en el interior de los anillos de 27 kilómetros del CERN lo que se hace es acelerar haces de partículas en un sentido y en otro, y cuando están casi a la velocidad de la luz se hacen chocar. Sí. Y de esos choques surgen nuevas partículas que son las que estás buscando. Una cuasicolisión, sin embargo, son partículas que no chocan directamente, sino que se rozan, ¿vale? Y en este caso lo que hicieron fue hacer cuasicolisiones, es decir, hacer que partículas de plomo se rozaran en vez de chocar directamente, o sea, núcleos de plomo, pero a unas energías inimaginables. Perdón. Bueno, el resultado de este experimento, que los han publicado en una revista de física, se han hecho por una de las 4 colaboraciones científicas que hay de los 4 laboratorios, que es el laboratorio ALICE, ¿no? Que es uno de los 4 grandes experimentos del LHC. ¿Qué es lo que hicieron? Pues fijarse claro, cuando pones dos haces y los haces coincidir, pues muchas partículas chocan, pero resulta que mucho más frecuentes que las colisiones directas son estas cuasicolisiones de las que te he hablado, ¿no? Es Claro. decir, que pasan muy cerca el uno del otro, pero sin llegar a chocar. Bueno, pues en esas cuasicolisiones, los campos electromagnéticos que rodean a los núcleos, que están a toda velocidad, casi la velocidad de la luz, interactúan de formas muy sorprendentes, ¿no? Dando lugar a fenómenos muy raros, como por ejemplo interacciones entre fotones, fotón-fotón, y entre fotones del propio núcleo. Mira, te digo exactamente lo que hicieron. Ya. Un núcleo de plomo que tiene 82 protones y cada uno tiene una carga eléctrica positiva. Los protones tienen carga positiva, Sí. con lo cual generan un campo electromagnético de X fuerza. Y además llevan una velocidad que van al 99,9999% de la velocidad de la luz, lo que hace que las líneas de ese campo magnético se aplasten como si fuera una especie de galleta o de tortita, perpendicular a la dirección del movimiento. Imagínate una línea moviéndose y que esa línea pase por el centro de un disco plano, que es el campo magnético, ¿vale? ¿Lo tienes claro? Lo tengo más o menos, sí. Vale, bueno, pues eso produce un pulso de fotones, ¿vale? Que son las partículas elementales de las que se compone la luz. Bueno, pues en esas interacciones, en esos roces ultra rápidos, resulta que un fotón emitido por un núcleo de plomo interactúa con el otro núcleo de plomo que pasa rozando. Y esa interacción resulta que excita una serie de oscilaciones internas del núcleo y al final, como resultado, el núcleo expulsa pequeñas cantidades de neutrones. Y ahí es donde está la clave. El plomo, que como te he dicho tiene 82 protones, mediante este proceso, que espero que se haya entendido bien, expulsa unos cuantos protones, se queda con 79, los que se quedan con 79 resulta que es un núcleo de oro, Anda. porque el núcleo de oro tiene 79 protones y no 82, 3 menos que el núcleo de plomo. Por lo tanto, si un núcleo de plomo en su encuentro fugaz con otro, mediante este intercambio de fotones y estas alteraciones magnéticas, pierde exactamente los 3 protones debido a esa interacción con el fotón de alta energía, pues termina transformándose en un núcleo de oro. Y eso es exactamente lo que han detectado los investigadores de ALICE, ¿no? Ya. Dicen los investigadores que resulta impresionante ver cómo los detectores son capaces de manejar colisiones frontales que producen miles de partículas y al mismo tiempo son lo suficientemente sensibles para estudiar colisiones donde solo se producen unas pocas partículas, estos roces, estas cuasi colisiones. Y eso permite estudiar procesos de transformación, de transmutación nuclear, como ha sido el caso. Lo, Eh, lo que pasa es que mm, con este proceso se puede producir oro en grandes cantidades o no. Ahí está la cuestión, ahí Porque está la claro, ahí, cuestión. ahí sí que ya tenían la financiación asegurada para todos los experimentos que quieran. Bueno, pues a ver, actualmente en sus experimentos, lo que pasa, esto, claro, el LHC lleva mucho tiempo haciéndolo.
pero se han dado cuenta ahora porque lo han medido y se han dado cuenta de Sí. que es así. ¿Y cuánto oro está haciendo? Bueno, pues está produciendo oro a una tasa máxima de unos 89.000 núcleos de oro por segundo en el punto de colisión de Alice. Pero esos núcleos duran muy poco tiempo. ¿Por Mm. qué? Pues porque son muy energéticos, están fabricados a muy altas energías y acaban estrellándose contra las propias tuberías por las que circulan las partículas. Y ahí rápidamente se dividen en protones, neutrones y otras partículas. Es decir, es una existencia muy efímera y dura apenas una minúscula fracción de segundo, Mm. ese oro que se produce allí, ¿no? Ya. Es una pequeña cantidad, pero un gran logro científico, ¿no? Fíjate que el análisis de los datos recopilados durante el segundo periodo de funcionamiento, que fue entre 2015, sabes que va por tandas de funcionamiento, ¿no? Sí. RAN 1, RAN 2, ahora estamos en el RAN 3, pues en el RAN 2, que fue entre 2015 y 2018, el análisis reveló que se habían creado aproximadamente 86.000 millones de núcleos de oro en los cuatro grandes experimentos del LHC. Y aunque te parezca muchísimo, 86.000 millones de núcleos, esa cantidad en términos de masa, pues son 29 picogramos de oro. Es decir, Con eso no financia mucho, ¿eh? pues eso, pues fíjate, ¿no? Y en todo, en 3 años, entre los cuatro detectores, esa es la cantidad de oro que se había fabricado, ¿no? Bueno, Es pero verdad, es un comienzo, ¿eh? Es un comienzo. Imagínate que a partir vale, de ahí puedes ir es verdad que estabilizando. en este RAN 3, en este tercer periodo de funcionamiento, que ha habido muchas mejoras en la luminosidad, en la potencia de las colisiones, ha producido casi el doble de oro que el periodo anterior. Pero, bueno, es decir, casi el doble es mucho, es muchísimo más oro que la vez anterior, pero la masa total sigue siendo billones de veces más pequeña de lo que haría falta para fabricar un simple anillo, Ya. para que te des una idea. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que aunque el sueño de los alquimistas formalmente, técnicamente se ha cumplido, pues las esperanzas de riqueza pues como que no acompañan, ¿no? Ya. Sí, no, la verdad es que... Bueno, yo conseguí hacer oro, ¿eh? Cuando, en mi época de alquimista, pero no voy a hablar de eso ahora porque no viene al caso. Bueno, y Superman te convertía un pedazo de carbón en un diamante, Hombre, claro, solo aplastándolo. con la presión, eso es así. Eso es así. Bueno, Bueno, pues dejamos entonces aquí esto. Bueno, aunque de todas maneras, insisto, es un comienzo. O sea, quizás el día de mañana, si pueden ampliar el proceso, pues igual nos encontramos con que se puede bueno, a ver, fabricar. hay dos cosas, ¿no? La idea de fabricar, de convertir el plomo en oro para hacerte rico, de eso nos tenemos que seguir olvidando. Bueno, Eso sigue siendo una fantasía, pero técnicamente los científicos han sido capaces de hacer que dentro de sus máquinas gigantes el plomo se transmute en oro. pero tú imagínate que fuéramos capaces de fabricar oro, pero en grandes cantidades. ¿Seguiría teniendo el mismo valor que tiene hoy si fuera posible Pues, fabricarlo a pues tutiplén? según la oferta y la demanda, pues no. Sabes que el oro, en su forma natural, ni siquiera lo fabrican las estrellas. Es Ay, decir, sabes que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Las estrellas son las fábricas de los elementos sí, sí. químicos. Y primero hacen helio, mientras queman helio produce, perdón, hidrógeno, y mientras queman hidrógeno producen helio, luego se apaga, Sí, luego el helio se enciende, se produce litio, luego se produce carbono, sí, luego pero oxígeno, etcétera. al oro no llegan. Claro, llegan hasta el hierro, ¿No? solamente porque el hierro no permite la fusión nuclear. Pero todos los elementos que son más pesados que el hierro y que no pueden ser forjados en el corazón de las estrellas, se forjan ¿dónde? En los eventos cataclísmicos que suceden en el universo. Por Mm. ejemplo, una explosión de supernova que genera las energías brutales que ni siquiera los núcleos estelares pueden, siendo hornos nucleares, pueden generar, y entonces, cuando estalla una supernova, se produce metales preciosos, oro, plata, platino, uranio, todos los metales pesados, ¿no? Y también cuando hay colisiones, por ejemplo, entre estrellas de neutrones, que también son eventos muy energéticos y muy gordos, pues ahí es donde se fabrican las reservas de oro. Es decir, el oro es escaso comparado con otros metales en el universo y su valor procede precisamente de su escasez. Sí, Si así es. fabricáramos oro a voluntad,
pues ya no sería escaso, Mm. sería bisutería. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a dejar que sean las supernovas las que sigan fabricándolo, así es mejor, siguiendo el orden natural. Bueno, y vamos a hablar ahora de otro asunto. Nos vamos a ir al pasado, hace unos cuantos milloncejos de años, al momento ese en el que ya sabemos que la vida nació en los océanos, en los mares, pero ahora parece que hemos descubierto que nació antes de lo que en principio se había calculado, o antes de lo que en principio se había previsto con los últimos estudios que se han realizado al respecto. Cuéntanos. A ver, no es exactamente que naciera antes la vida, sino que salió de los mares Exacto, antes de lo que eso es lo que esperábamos, quería que decir. salió del mar. Porque, a ver, la vida en la Tierra es muy antigua, Mm, muy vieja. Los primeros fósiles de algo que podemos considerar vivo, un microorganismo, tienen 3.760 millones de años. sí, que son años. O sea, imagínate, en ese momento la Tierra no tenía nada que ver con la actual. Mm, Y estamos hablando de microorganismos. Y durante más de 3.000 millones de años después de ese momento, lo único que hubo en la Tierra fueron microorganismos. Y todos ellos vivían en el agua. Cuando los primeros seres unicelulares hechos de una sola célula empezaron a juntarse, a unirse para crear criaturas más complejas, los seres pluri o multicelulares, mm. una revolución, porque eso dio origen a los primeros animales, que los primeros se parecían a una especie de esponjas o vamos, nada que ver con los de ahora, pero eran conjuntos de células que se habían repartido las funciones, unas se dedicaban al transporte, otras a percibir el entorno, otras a la alimentación, otras a la eliminación de desechos, y fueron surgiendo cuerpos complejos hechos de multitud de células que eh, eh, comparten y que se ayudan unas a otras repartiéndose las tareas y al final lo que tenemos son organismos complejos como los animales. Todo eso sigue evolucionando, pero se lo sigue haciendo en el mar. Nacen las primeras criaturas marinas, los peces, se desarrollan distintos tipos de peces y llega un momento en que, claro, durante todo este tiempo no había nada en la tierra firme. Es decir, la tierra, lo que es la tierra, no estaba poblada, no había animales, no había criaturas viviendo en ellas, no había nada. Ni plantas ni nada. Verás, ¿qué ocurre? Que hace unos 1.000 millones de años, unas microalgas, unas pequeñas algas marinas, empiezan a vivir en la superficie de las aguas del mar, en zonas costeras. Y muchas de ellas terminan adheridas a las rocas de la costa. Sí. Es decir, empiezan a vivir fuera del agua. Estas pequeñas microalgas están destinadas, para no hacerlo muy largo, a convertirse en las primeras plantas, que poco a poco van ocupando terreno emergido, es decir, ya fuera del agua, y van creando lo que son los primeros vegetales, las primeras plantas, ¿no? Sí. ¿Qué sucede entonces? Que los primeros organismos del mar, algunos descubren que ahí fuera también hay comida, hay cosas que se pueden comer. Si eres lo suficientemente hábil y estás lo suficientemente adaptado como para llegar hasta ahí, en un medio que no es el tuyo, porque tú estás en el agua y en el aire te mueres, y acceder a esos recursos. Y así empiezan a salir del agua pues insectos, artrópodos, los primeros escorpiones, etcétera. Y detrás de esos primeros insectos, hace como unos entre 350 millones de años, fíjate que la vida, desde 3.760 millones de años que tenemos constancia de la primera forma viva, hace solo 350 millones de años, no había animales en la Tierra. Sí. ¿Vale? Pues esos primeros peces empiezan a salir del agua. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Y son como, ni siquiera llegan a anfibios todavía, se llaman tetrápodos. Es una familia, con cual, o sea, que son nuestros descendientes directos, que tienen un aspecto intermedio parecido entre lo que es un pez. Es un pez que ha hiperdesarrollado sus aletas,
que se convierten como en palas con las cuales se empuja, se arrastra por los fangos de las orillas y accede a estas primeras plantas, a estos primeros nutrientes, ¿no? Pero claro, los tetrápodos después se diversifican. También pasan millones de años y dan lugar, o sea, se dividen en dos ramas, los anfibios y por otro lado lo que se llaman los amniotas. Y el grupo de los amniotas resulta que de ahí salen todas las aves, todos los mamíferos y todos los reptiles. Ahí los tienes. Vale, claro, y la cronología de estos acontecimientos, ahora vamos al motivo de por qué estamos hablando de esto hoy. La cronología de estos acontecimientos hasta ahora, pues estaba bien establecida. Los primeros tetrápodos, esos primeros peces que salieron del agua y que apenas se arrastraban por las orillas con unas aletas que no eran patas todavía, pero que después sí se convertirían en patas, unas aletas que les permitían arrastrarse. Esos primeros tetrápodos evolucionaron durante el Devónico, es decir, entre hace 420 y 360 millones de años. Y los primeros miembros de los grupos modernos, es decir, los primeros reptiles, etcétera, etcétera, en el periodo siguiente, en el Carbonífero, entre 360 y 290 millones de años. ¿Vale? Los primeros fósiles de amniotas, es decir, de reptiles, de aves o de mamíferos, son de hace unos 320 millones de años. Y esto llevó a los investigadores a pensar que los tetrápodos originales, los primeros que salieron del agua, no habían empezado a convertirse en grupos modernos hasta hace por lo menos 350 o 360 millones de años. Por lo tanto, en el Devónico, al principio del todo, siempre se ha pensado que los únicos que estaban eran los tetrápodos muy primitivos, que se parecían muchísimo a los peces y que apenas eran capaces de arrastrarse fuera del agua, ¿vale? Sí. Este tipo de criaturas. Vale, pues entonces ahora van y un equipo de científicos descubre una losa de arenisca que no tiene más de 50 centímetros, cualquiera la podría haber levantado con la mano, que tiene 355 millones de años y que resulta que tiene grabadas unas huellas que no son de simple arrastre de aletas hiperdesarrolladas, sino que tienen dedos y terminan en garras. Atención. Claro, son los primerísimos reptiles. Y resulta que 355 millones de años, este calendario que te acabo de decir, lo retrasa o lo adelanta, según desde donde lo mires, por lo menos en 35 millones de años. Claro. Es decir, si en un tiempo en el que pensábamos que solamente estaban estos primeros tetrápodos, pezápodos los llaman algunos, ¿no? Que son como peces con aletas lobuladas, que es como se llaman estas aletas hiperdesarrolladas que mucho después se convertirían en patas, pues no, pues había ya reptiles, había ya formas parecidas a los reptiles, es decir, ya había habido tetrápodos antes que ya habían evolucionado en amniotas, ya se habían evolucionado en amniotas y probablemente también en anfibios, aunque todavía no hemos encontrado ninguno. Es decir, que todo ese proceso que te he descrito resulta que había tenido lugar ni más ni menos que decenas de millones de años antes de lo que se pensaba. Qué bárbaro. Claro, el autor principal de la investigación lo dice claramente. Cuando habla de lo que sintió cuando se encontró con esto, dijo: estoy aturdido, aturdido. Estas son sus palabras. Una única losa con huellas que cualquier persona podría levantar sin problema, acaba de poner patas arriba, acaba de poner en duda todo lo que creíamos saber sobre cuándo evolucionaron los tetrápodos modernos, nuestros antepasados, las primeras criaturas que abandonaron el mar para vivir en tierra. O sea, es un hallazgo absolutamente sensacional, ¿no? Estas huellas, que las encontraron en Australia, en un sitio que se llama Snowy Plains, que está cerca de Victoria, presentan, como te he dicho, dedos largos y en las puntas marcas de garras bien definidas. Y esas características, claro, son típicas
de los amniotas, el grupo de tetrápodos que desarrolló la capacidad de vivir y reproducirse en tierra sin tener que volver al agua, porque estos primeros tetrápodos, los primeros que salieron del agua, solamente se arrastraban un poco, comían algo y tenían que volver al agua corriendo. Es Claro. decir, no se habían librado del agua. Pero entonces inventaron, cuando empezaron a transformarse en amniotas, los reptiles se independizaron del agua. Es Mm. decir, se convirtieron en criaturas que ya no necesitaban volver al agua, sino que podían vivir y reproducirse absolutamente fuera del agua. ¿Y cómo hicieron esto? ¿Tú sabes cuál fue el proceso? Pues poco a poco, ¿no? No, Como has poco a poco comentado. no. Fue por medio de un invento maravilloso, que es el huevo. Ah, O sea, inventaron el huevo. Es decir, una criatura como los tetrápodos, porque los peces antes no eran ovíparos en esa época, eran vivíparos, ah, parían alevines. crías vivas. Claro. Bueno, pues esta necesidad de no volver al agua hizo que se adoptara al huevo como medio de reproducción. Piensa, ¿qué es un huevo? Es una cápsula de supervivencia. Sí. Es una cápsula que permite a las crías desarrollarse en un medio líquido, pero sin tener que regresar al agua para hacerlo. Ujú. Es decir, las crías siguen creciendo en un medio líquido que necesitan todavía, pero los progenitores pueden, teniendo huevos, no hace falta que vayan a depositar su descendencia en el agua. Lo Claro, pueden hacer dentro, en tierra firme, lo cual les permite conquistar territorios mucho más amplios. claro. Gracias a la adopción de huevos, que ahora todos los peces y todos los reptiles y todas las aves, es decir, todos los amniotas, tienen ese sistema de reproducción, es un antiguo anclaje a la dependencia del agua, ¿no? Mm. Y las crías siguen dependiendo del agua, pero ya no es necesario que regresen al agua. Con lo cual, el panorama para conquistar la tierra firme, gracias al invento del huevo, se abrió por completo, ¿no? Permitió a Perfecto. los progenitores alejarse de las costas y conquistar nuevos territorios, ¿no? Así de importante es este hallazgo, ¿no? Este proceso, por lo visto, a la luz de este estudio, pues resulta que tuvo lugar ni más ni menos que 35 millones de años antes de lo que se pensaba, que se dice pronto, ¿no? Que se dice pronto. Creo que acabas de resolver el problema de que era antes el huevo o la gallina, ¿eh? El ¿Tú huevo crees? estaba, el huevo estaba antes. Claro, si la interpretación esta es correcta, pues el origen de los reptiles y por tanto de todo el resto de los amniotas en conjunto, es decir, reptiles, mamíferos y aves, pues hay que adelantarlo como mínimo 35 millones de años, hasta el Carbonífero temprano. Y eso quiere decir que la divergencia entre los ancestros de los anfibios y los amniotas también tuvo que ser anterior. Es decir, todo se adelanta, todo se adelanta. Cada vez que grabamos un programa, me acuerdo de Sócrates y del solo sé que no sé nada, porque descubrimos cosas, todas las semanas descubrimos cosas interesantes sobre lo que pensábamos que era, pero que resulta que no es, porque era de la otra manera. Es Así un que, proceso maravilloso. Seguro que mucha gente nos ha preguntado, ¿y por qué un huevo, no? sí, O sea, pues... qué cosa más rara, ¿no? Y tanto, Bueno, pues, tanto tiempo queriendo salir del agua como los tetrápodos pues para ahora volver nosotros al agua, que nos vamos a meter en bueno, la piscina sabes, ahora sabes mismo. que hay, sabes que hay criaturas que después de que los tetrápodos salieran, después de que se diversificaran en amniotas y anfibios, después de millones de años de vivir en tierra, algunos decidieron volver al mar, Sí, por como las ejemplo, ballenas. las ballenas. Las ballenas salieron y luego volvieron. Claro, claro, si tú haces la radiografía de una ballena, de la aleta de una ballena, ves que tiene dedos. Mm, No es como las aletas de los peces. La ballena es un mamífero. sí, La ballena es una heredera de los tetrápodos que abandonaron el agua, se desarrollaron de la manera que te hemos dicho, que hemos dicho, sí. en este caso en mamíferos, que fue un bicho que ahora no recuerdo su nombre, que vivió durante millones de años en tierra firme y que por lo que sea, no sabemos muy bien por qué, decidió que se volvía al agua y fue haciéndose otra vez cada vez más acuático hasta que se convirtió en lo que hoy son las ballenas.
Es decir, ha hecho el camino de ida y de vuelta. Imagino que será por el tamaño. Es más fácil con ese tamaño manejarse en el agua que el que manejarse fuera de ella, pero... No, se hicieron grandes después. Los mamíferos que había en tierra no eran tan grandes. Es decir, después sí, evidentemente pudieron crecer más. Pero fíjate, ahí está, y no es el único caso, ¿no? Pero hay hasta casos de criaturas que salieron, se desarrollaron y luego volvieron al mar. Bueno, pues nosotros un poco, ya digo, lo que vamos a hacer ahora, porque ahora en cuanto terminemos el programa nos vamos a la playa y seguimos ahí, volvemos al mar, como si fuéramos unos tetrápodos cualquiera. Puede que eso sea una reminiscencia, ¿no? Eso que nos guste tanto el mar. Puede ser. Puede que sea por eso. Puede ser. Don José Manuel, pues muchas gracias por habernos acompañado también esta semana y bueno, y seguimos con el asunto la semana que viene. Muy bien, aquí estaremos. Nos vemos en 7 días. Átomos y Bits, con la realización técnica de Esteban Novillo, José Manuel Nieves, que nos lo cuenta todo, y Pedro Pablo May, que os saluda desde este micrófono. En esta semana volvemos. Chao.